Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos estés escuchando, a la hora que nos estés escuchando. Estamos un programa más aquí de El Sagrado Femenino. Muy contentas porque tenemos dos nuevas adquisiciones para este programa. Tenemos nuevamente a Adriana Sabiñón, Luz González y Adi Rosado. Nos acompañan ahora. Y bueno, el día de hoy queremos platicar acerca de lo que yo llamé lo que todos sabemos, pero no es evidente. Son esas cosas que nos van sucediendo en la vida, que todos mundo sabemos que nos suceden, pero que nadie las habla abiertamente, las hablamos como en secreto. Pedimos a lo mejor a la amiga que si no conoce un brujito o que si conoce quién puede hacer estos trabajitos y cosas así por el estilo. Eh, Desgraciadamente, hacerlo así en secreto y no abrirlo y sacarlo a la luz y hablar de ello y ponerlo afuera y hacerlo evidente, es lo que nos va a dar el paso hacia un mejor estar en nuestra vida diaria. Sabemos por lo que les hemos platicado en nuestros otros videos, que estamos pasando por un proceso planetario sumamente importante, que no habíamos pasado, por lo menos a nosotros encarnados no nos había tocado. Y en nuestras encarnaciones tampoco, porque es un proceso que sucede cada 26,000 años. Entonces, bueno, pues seguramente no te acuerdas de haber pasado otro proceso igual. Entonces, están pasando estas cosas, necesitamos sacarlas a la luz, así como en constelaciones familiares y en el árbol transgeneracional se ve la importancia de sacar a la luz los secretos porque nos estorban, porque ese personaje de mi familia con el que hay un secreto busca salir a la luz, busca el perdón y la solución a su problemática, ¿no? Que pudo haber sido un alcohólico, un suicidado, un asesino, qué sé yo, ¿no? Gente con retraso mental que se escondían en las familias, se hacía secreto y busca salida para que lo pongamos ahí y lo logremos ver y perdonar. Lo mismo está sucediendo con una serie de seres que no están encarnados, pero buscan cómo meterse a los cuerpos, como sea. Buscan estar en una casa, buscan perturbar los ambientes, porque ellos viven del miedo, del odio, del conflicto, de la crítica, de juzgar. Ya sabemos que todo eso no nos sirve en nuestros procesos, pero ahora es mucho más relevante que estemos bien pendientes de no caer en eso. Y hay muchos personajes sí encarnados que trabajan junto con estos otros, ¿no? Son como un equipo. Digamos, llamémosle los oscuros. Y ellos no quieren que tú estés en paz y entonces van a hacer todo lo posible para que tú caigas en sus trampas, poniéndote noticias, poniéndote
no sé, diferentes cosas enfrente para que te pelees con tus hermanos, con tus amigos, para que discutas, para que haya controversia, para separar los grupos, ¿no? Los grupos de los buenos y los malos, los que sí usan el tapabocas y los que no, los que quieren vacunas y los que no, los que están a favor de cierto presidente y los que no, ¿no? O sea, pero en realidad ellos están metiendo cizaña y caemos en el juego. Y no podemos permitir ya más caer en el juego porque es peligroso, porque nos hace daño, nos pone en una situación muy vulnerable. Entonces, pues de lo que queremos platicar hoy es precisamente de eso, de nuestras propias experiencias con esto, tanto en nosotros como a lo mejor en personas que han venido a buscar ayuda, porque es un tema que hoy se hace cada vez más importante. Se nos está pidiendo para ayudar al planeta a transitar este camino, que estemos en paz, en armonía, en tranquilidad, en un estado emocional de vibración alta, pero no a ratitos, todo el tiempo, todo el tiempo. Esta es una chamba 24/7 y hasta en los sueños. Entonces, pues yo quisiera que preguntarles a ustedes qué experiencias nos pueden contar y cómo ha sido para ustedes, cómo lo han vivido, ¿no? ¿Quién quiere Yo, empezar? yo ¿Adri? empiezo. Yo ¿Tú, empiezo Luz? yo. Más. Es que fíjate que me hiciste pensar con todo lo que dijiste, cómo cuando no sabes nada del tema, te vas por, como dijiste, por chamanes, por brujos, por toda esa parte que, pues si bien antes era la forma de decirlo, ahora creo que lo tenemos que integrar como si fuera un nuevo vocabulario, ¿no? Eh, yo me recuerdo de una primera experiencia muy eh, consciente, digamos, y vívida que me dejó un poco perpleja eh, hace ya muchos años en que cuando mi hijo estaba pequeño, que tendría unos 6 7 años, de repente empezó a tener pesadillas, muchas pesadillas, y ya se fue siendo frecuente de todos los días, de que no se dormía y despertaba, no despertaba, sino empezaba todavía dormido a gritar y con el terror en la cara y a manotear, y fue como que un poco, era desesperante, ¿no? Porque no lo podíamos despertar, pero te angustia ver cómo el niño está aterrado. Ujú. Y a la par de eso, como no recuerdo cuánto tiempo, pero tal vez serían unas 2, 3 semanas o un poco más, pues yo lo dormía, me pasaba a la habitación contigua y empecé a notar que cuando estaba yo con él en lo que se dormía, porque pues ya no quería ni dormirse solo, se oía en el techo como piedritas, como si estuvieran barriendo piedritas. Las primeras veces pensé que pues había algo y que el aire subí a la azotea, barrí, revisé, no había nada, y en la noche volvía a pasar eso. Y me pasaba yo a mi recámara y no se oía nada, siendo que están juntas, que era algo sorprendente porque decía, bueno, pues se tendría que escuchar en las dos, porque además son 5 metros, 6 metros, no es tanto. Y el caso es que era siempre que yo estaba en su recámara y solo por las noches se oía el ruido.
En ese tiempo yo estaba con Marta Sánchez Navarro y coincidentemente ella vendía una cajita con hierbas para limpiar la casa. Pues finalmente yo acudí a muchas cosas, a los rezos, a las limpias, a todo. Hasta que pasé esa cajita con, bueno, el incienso con las hierbas y a partir de ahí, se, se, no sé, se cerró. Yo hice mucha oración, pasé el incienso por toda la casa, etcétera. Y bueno, pues así terminó la pesadilla de mi hijo. Pero se me quedó muy grabado porque de verdad era algo que parecía de la nada, o sea, no hubo nada alrededor que aparentemente lo hubiera generado. Ahora, ya con la información, pues finalmente creo que es eso, son estas energías de los que llamamos malos, ¿no? Que vienen y ven la posibilidad porque mm, mi hijo es noble y desde pequeñito la gente iba y le tocaba la cabeza. Era algo muy sorprendente porque incluso las primeras veces me daba a mí miedo porque llegaba la gente en la calle a tocarle la cabeza y entonces era, no, o sea, agarrarlo y protegerlo más. Entonces, pues me hace sentido ahora porque hablabas tú de que la gente que tiene luz, estos seres, pues como van, ¿no? A querer chuparte la luz. Entonces, a mí me hace un poquito de sentido con eso. A partir de eso, yo he limpiado la casa frecuentemente, no he dejado de hacerlo. Y una segunda experiencia rápida es que hace poco mi hija estuvo también en un proceso como de depresión, de situaciones que le fue mal en muchas cosas. Y entonces se empezó a poner como así como de malas, deprimida y demás. Y ahora ya se percibe tan evidente como cuando estás en ese estado, viene algo y empieza a jalar tanto la energía que se siente en el ambiente y se hace que la persona sea todavía más, que de hecho yo lo relaciono mucho con la película de para niños de Monster Inc., que ni siquiera es para niños, pero me da esa sensación de que llega el monstruo, llega el ente, te asusta, a lo mejor sin que te des cuenta, te baja la energía y ellos la jalan, la chupan y la almacenan y se la llevan y con eso se alimentan o no sé qué harán. ¿Sí es? Uh-huh. Pero yo ahora, con que ya esta información está más presente por todos los medios, pues finalmente empecé a hacer algunos ejercicios que hemos aprendido con Ivonne, que hemos aprendido y sí, finalmente pasé sonido, hice algunos mantras, luz, varias cosas y no pasó a más de un día. Al otro día ya estaba ella otra vez de pie, bien, bueno, bien, mejor. Está en un proceso, obviamente, pero ya no es parte de que te baja la energía y no puedes salir de ella. Que eso es como que creo algo importante. Cuando ya te empiezas a dar cuenta, pues haces algo y ya no te enganchas, no te quedas tanto tiempo ahí. Entonces, bueno, no sé, yo he tenido varias experiencias, pero estas me vienen a la mente porque fueron muy, muy evidentes. Uh-huh. Sí, sí, porque como tú dices, ¿no? O sea, tomarlo desde el principio. Si lo sabes, si sabes que así funciona, puedes aplicar los antídotos inmediatamente. Uh-huh. Porque si lo niegas y dices, no, no, pues
mi hija está mal, hay que llevarla al psiquiatra, ¿no? Que sucede mucho con las personas, los niños que diagnostican con esquizofrenia, ¿no? La mayoría de ellos no es una cuestión mental. Hay algunos que sí, hay un porcentaje que sí, pero hay un muy buen porcentaje que no tiene que ver con una cuestión mental, sino con verdaderamente seres que están ahí eh, porque son personas muy sensibles, ¿no? Entonces, saberlo es muy bueno, ¿no? Adri. Adri, o Adi. Adriana. Oye, bueno, pues fíjate, mucho tiempo yo quise omitir esa parte, o sea, sí, sí creía y no me gustaba. Evidentemente estaba yo creo que mi sistema invadido de esto, pero no le, o sea, hasta dejé. Y yo no creo en el diablo, ¿no? Yo no creo en el diablo porque para mí lo único que existe es el bien y eso es simplemente una idea que hay, ¿no? Y cuando pasa el tiempo y empiezo a entender cómo viene la población a la Tierra, cómo llega, cómo se empieza a poblar la Tierra, cuál es el mecanismo de invasión o de habitantes que inician este proceso aquí en la Tierra, pues se me hace más lógico. Y el proceso con el que trabajan es que sí existen, pero manejan muy bien esa línea del tiempo, manejan muy bien ese tiempo y espacio, manejan poder estar aquí y no los ves. Ellos se dedican a estarte molestando y se divierten de eso. Y obviamente al generar este tipo de situaciones, generas una energía que para ellos ese es su alimento y eso lo sostiene. Estos seres evidentemente son carentes de luz, no tienen luz y son seres que requieren de nosotros. Entonces encontraron la forma, ¿no? Entonces, analizando para atrás, pues sí, han habido muchos momentos en los que a mí me ha pasado una cosa muy curiosa y hace poquito caí en cuenta. De repente estoy acostada, ya lista para dormir, pongo mi cobija, mis perritos me acompañan, y así padrísimo. Y había sucedido varias veces esta como cambio de frecuencia en mis oídos, así, así. Y entonces el perrito más grande, el que me cuida siempre, se ponía sobre de mí y le empezaba a dar un ataque epiléptico. Pero nunca lo había relacionado. Nunca lo había relacionado. Cuando yo empecé, él tuvo ataques epilépticos justo antes de que terminara toda una situación tremenda y que iniciara una nueva etapa. Y él era como el reflejo de todo esto, ¿no? O sea, y evidentemente la casa estaba llena de tristeza, llena de angustia, llena de cosas que generaban mucha frustración también y que se tenía que aligerar eso porque si continuaba iba a estallar, ¿no? Entonces, cuando veo este proceso del perrito hace poquito, ya bueno, para esto el perro cambia la energía de la casa, cambia toda esta situación. Le doy Theta Healing y le doy Diksha y sana por completo. Yo le estaba suministrando una dosis de medicamento, ya, bueno, que me lo tenía diario con epilepsia, diario con epilepsia. Entonces un buen día dije, no, ya no tengo dinero, esto está muy caro, esto lo está matando, si se va a morir, que se muera, pero sin veneno, ¿no? Y empecé a aplicar lo que yo iba aprendiendo y el perrito a la fecha, nada. Pero justo cuando me ha pasado esto, que ha sido pocas veces, le da y al ratito se le quita. Pero ya lo identifiqué y ya vi el juego, ¿sí me explico? Entonces,
inmediatamente prendo luces, ese es un buen consejo, prendo luces, estar presente, estar atenta y dejar que él se sane y demás, pero permitir que haga el tiempo. Curiosamente, desde que empezamos a hablar, el foco hace clic, 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 clic. Pero bueno, Así es. entonces, pues sí, en un lugar tan fresco así. Pero eso fue algo que sucedió. También cuando uno empieza un proceso y empieza a trabajar, la resistencia es muchísima porque te quieren dentro de esa frecuencia. Entonces te cuesta mucho trabajo hacerlo porque ellos te sostienen en esa frecuencia y entonces como tú estabas en una densidad, entonces empiezas a querer trabajar, no sé, algún tema, un proceso o algo así, y entonces empiezas a salir y podrías hasta confundirse con el ego, ¿no? Pero realmente ellos apoyan esa parte de ti donde ellos entran y ¡pum! Te dan con todo y empiezan y te sostienen donde no debes estar y donde te puedes llevar la ola y empiezas a generar este ritmo que es un ritmo de retroceder, de no ver que funcionan tus cosas, de que tu visión ya no es, tu mirada ya no es optimista, ya no es desde una perspectiva mucho más amorosa, sino que ya entras en el conflicto, en la duda, en el miedo y en la sumisión o en la agresión o en mil cosas porque ya no sabes qué hacer. Y ahí es donde ellos están chupando sangre, chupando todo, porque es lo que requieren, porque ellos están justo para eso y ni siquiera, yo creo que yo escuché una vez una persona que los puede ver y que ve el ejercicio que hacen con ellos. Y vio una cantidad de cosas impresionantes, pero lo que sí también, lo que me llamaba mucho la atención era lo que decían de por ejemplo, que veía en una persona, estaba él en el supermercado y veía como una persona se tropezaba y cualquiera de haber creído, ah, se tropezó. No, le metían el pie. Decía que podía ver todos los ejercicios y cómo lo disfrutaban. O cómo al grado de ver una niña que creía que había conocido un cuate, que estaba en gran amor y en una relación aquí apasionada y demás, y eran estos seres que traía este hombre que estaban haciendo todo con ella. O sea, y eran varios. O sea, y era un abuso impresionante y es esa sumisión, ese perder el poder, ¿no? Entonces me quedó clarísimo que así trabaja, pero también me quedó clarísimo que tú tienes el poder, que tú eres la solución para que esto se expanda, se aleje tu espacio. Siempre, pero lo que manda Hicieron es la su luz, ¿no? travesura, hicieron su travesura, Adri. ¿Puedes Sí, me escuchan. repetir lo último? Te quedaste así. Creo que se nos trabó otra vez. Se nos trabó otra vez. Bueno, en lo que se vuelve a Sí, conectar, Adriana. me voy a quedar sonriendo para que me voy a quedar sonriendo a que no me agarren en mal momento. ¿Me oyen? Sí. ¿Puedes repetir lo último? Porque ya no te captamos. Pues no me acuerdo exactamente, pero la idea es que uno tiene el poder. Más que ir a recurrir, lo que nos están diciendo es que más que ir a recurrir a técnicas, a cosas así, evidentemente todas estas técnicas que sean de fortalecimiento son las adecuadas. Pero más de ir a pedir ayuda es que tú tienes que rectificar y reivindicarte contigo mismo porque tú eres el poder.
tú eres la seguridad y la certeza. Entonces, en el momento que tú trabajas, por ejemplo, yo soy, toda la sabiduría del yo soy, o sea, inmediatamente se esparcen, se esparcen, se esparcen. Y ellos sin duda están buscando la forma de salvarse porque ya no tienen tiempo. Así es. Adi. Bueno, yo la verdad es que no he visto así algo físicamente, pero sí he sentido como energías, como les platicaba aquí en mi casa cuando yo llegué a vivir. Sentía como una energía muy diferente, una energía pesada, una energía que estaba como constantemente en la escalera, ¿no? Y se sentía como a la hora de entrar cierta energía pesada y había cosas que cada vez que iba yo a hacer algo, pues no se daba, y cada vez que iba a hacer algo y no se daba, y así. Hasta que pues empecé a hacer diferentes técnicas, ¿no? Con Theta Healing, después técnicas con Access, algunas otras de algunos procesos verbales, pues hierbas, cosas. Ahora sí que todo lo que me encontré y la energía cambió. Y bueno, desde hace tiempo, como que lo que yo me he dado cuenta es que cada vez que como que están tratando nuevamente, mis plantas son las que lo ven, ¿no? O sea, las plantas de la puerta es como muy gráfico, ¿no? Como de que yo me imagino que como esa energía no puede entrar, pues se queda ahí acumulada, ¿no? Tratando de entrar. Y pues mata mis plantas, ¿no? Entonces, quito esa planta y pongo otra, pero tienen una energía rara las plantas. O sea, he trabajado yo con las plantas y de hecho les he hecho Theta Healing, Reiki, cualquier cosa, y tienen una energía extraña esas plantas, que yo supongo que sirven como una contención en mi casa. Así me lo imagino yo, ¿no? Y Sí, bueno, claro. igual mis hijas cuando han tenido como muchas pesadillas y eso, antes que salían, por ejemplo, a ver a su papá cada 15 días, yo hacía como una limpieza en su casa con inciensos, con vela, con aromaterapia, para que cuando regresaran como que no estuviera como densa esa energía, ¿no? Finalmente se quitó y luego, bueno, cuando empecé yo a trabajar con algunas de las herramientas de Access Consciousness que también pues tiene como herramientas verbales para trabajar con entidades. Empecé a hacer varios procesos y finalmente, bueno, lo que dice Access es que las entidades es todo, ¿no? Por ejemplo, pueden ser las cosas inertes, pueden ser seres así, y tú te puedes comunicar con ellos, así como, no sé, con las cosas también, y dar tu consentimiento o no darlo, ¿no? Entonces, que el poder está ahí, ¿no? Mientras tratamos como de negar las cosas y de hacer como que no, en lugar de como enfrentarlas y decir, yo no doy mi permiso aquí, o sea, ¿yo? Como que no queda claro, ¿no? Entonces, como que no somos asertivos y damos como ese chance a que estén como rondando a ver qué, ¿no? Es como el novio que no le dices, ¿no? O el chavo que no le dices ni sí ni no, que medio le das entrada, pero no. Entonces, pues te sigue rondando, ¿no? Hasta que eres clara y le dices, aquí no hay nada contigo, pues entonces ya desaparece. Haz de cuenta que es como lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, como ser claros y hacer procesos en donde seamos claros que nosotros no permitimos que en nuestro cuerpo haya nadie más, por ejemplo, ¿no? O que no permitimos que en nuestra casa venga nadie más a alterar y la verdad es que eso aquí ha traído como una armonía muy diferente. No te voy a decir que nunca más pasa nada. Sí hay veces que siento así alguna energía que digo, ay, pues no sé cómo por dónde va la cosa, pero sí he aprendido como a poner ese alto, ¿no? Y pues como empezar a investigar un poquito más, porque yo creo que todos tenemos esa sensibilidad, pero la tenemos dormida. Entonces, mientras no seamos conscientes y no tengamos como esa sensibilidad, no hay manera de que podamos hacer como esa conciencia para decir, a ver, yo hasta aquí, ¿no? Esta soy yo y yo, no sé, yo trabajo para la luz, yo trabajo para la gente, a mí me gusta contribuir, no me gusta estar en conflicto, no me gusta vivir en miedo y como que no colaborar
con nuestro estrés, nuestra angustia, nuestro miedo, a que nada más crezca, ¿no? Entonces, mientras tengamos como seres humanos eso bien claro, que es difícil de manejar finalmente, ¿no? Mantener como un equilibrio, pero yo creo que mientras seamos muy claros en eso, sobre todo con nosotros mismos, va a ser mucho más fácil transitar como toda esta parte de cambio, ¿no? Exacto. Claro. Sí, es realmente muy importante que nos demos cuenta que sí hay que reconocer que estas cosas pasan, que estas cosas existen, que están ahí presentes, que se manifiestan de mil formas diferentes, pero que si no las vemos, si nos tapamos los ojos y hacemos como que no existen y como que eso no es cierto, va a seguir ahí, va a seguir ahí molestando, va a seguir ahí en nuestras vidas, interfiriendo, y vamos a hablar con este lenguaje de víctima, como de, qué mal me va la vida, todo me pasa a mí, qué barbaridad, pero cómo, o de este país, qué horror, cómo está tan mal, o esta situación económica, estos gobiernos tan horribles, esta pandemia, que me tiene aquí encerrada, que no puedo hacer nada, que, ¿no? O sea, eso no nos ayuda en nada, ¿no? En nada. Absolutamente nada. Y ahorita que estamos, reitero, en este proceso del planetario, que hay que darnos cuenta que estamos en un proceso planetario. O sea, yo no sé si la gente lo sepa o no lo sepa, ¿no? Pero es importante que se den cuenta que estamos al final de una etapa muy importante. Ya los mayas, ¿no? Nos lo decían, y prácticamente todas las culturas indígenas sabían que íbamos a llegar a este momento. Hay que estar ahí. O sea, si tú naciste ahorita para vivir ahorita, es porque tenías algo que hacer ahorita, no para cruzarte de brazos y decir, pues todo eso pasa allá afuera y pobrecito de mí, yo aquí indefenso. No, ¿no? O sea, hay que entrarle a esto, hay que verlo, hay que darle el lugar que tiene y actuar en consecuencia, ¿no? Es como la terapia. Tal cual. Sacar tus monstruos, verlos y se desvanecen. Así es, exacto, ¿no? Y a lo mejor también es importante que nos acerquemos a escuchar la información, ¿no? Que ya pulula en internet, porque ya como que es del común que escuches que todos manejan las palabras vibración, por ejemplo, energía y la quinta dimensión. Pero como que también lo toman a broma, lo toman como no es científico, entonces no lo crees. Y pues yo diría también, démonos la oportunidad de escuchar también todas esas cosas, porque cuando las escuchas y observas un poco te hacen sentido. Por ejemplo, ¿por qué en esta actualidad la información ha estado ya saliendo tanto? La información está, como tú dices, Ivonne, desde, no sé, ¿cómo se llama? ¿Qué dijiste? Las, eh, eh, los prehispánicos, los lemurianos, no sé, desde miles y miles de años la información ahí ha estado, pero estaba oculta, ¿no? Estaba oculta.
Y ahora que estamos en este proceso de ascensión o de iluminación o de conciencia, porque le puedes llamar de muchas formas, pues está saliendo a la luz toda la demás información. Y entre ella, entre esta información, está justamente toda esta parte de estos seres que algunos también le llaman extraterrestres, le llaman los que Ahí, 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 ahí. los reptilianos, ajá, todas Sí, pero esas. ahí fíjate que justamente estos de los que estamos hablando, los que están actuando, siempre han sido terrestres. Y eso nadie lo sabe. No se Sí, que manifiestan. son. No te lo dicen, así lo saben, pero los que lo saben. Pero los que juegan con ellos. O sea, los que Sí, están en su partido, en su equipo, ¿no? Ajá. Pero no lo dicen. Y estos que eh, están aquí ahora y que tienen esta información son de cuarta dimensión, habitan aquí desde siempre y están aquí haciendo de las suyas. Ujú. sí, hay una versión que dice que son extraterrestres viviendo en la Tierra desde hace muchos años y son los ¿No? que ostentan el poder y son los que se han encargado de la manipulación de todos los medios de comunicación, que alguien decía los 4 paradigmas, ¿no? Por los cuales nos manipulan. Y fundamentalmente, pues obvio, las noticias, la televisión, el cine, radio, todos esos elementos, pues tú los oyes ahorita que estás más en conciencia tantito y sientes cómo te baja la energía porque te meten mucho miedo. O sea, puras cosas malas. Todo está mal. Dices, ¿qué les pasa? Y empiezas a sentirlo. Entonces, bueno, la invitación es no los escuchen, ¿no? No los, salte de ahí, corre, por favor. Corre y cuéntaselo a quien más confianza le Sí, tenga. Pero si lo sí, estás sí, sí. escuchando es porque que ahí estás. Exacto, pero por ahí nos Así, manipularon. O sea, la idea que tenía yo es esta, por todos esos medios nos manipularon, pero que también hay otro sector que está despertando y que entonces nos corresponde apoyar a los que están despertando, despertar nosotros y empezar a salirnos de ahí justamente con lo que Adi decía, ¿no? O sea, no le des el poder. Además tienes el libre albedrío también de decidir y estar en el presente diciendo, yo decido que aquí en mi casa no entra nadie, ¿no? Solo quien yo permita. A mi cuerpo no entra nadie o no sé, con esta parte de un poquito de conciencia de que sí, es una energía que se mete, pero que tú decides hasta dónde. Ujú. Sí, es bien importante retomar el poder, ¿no? O sea, no te quedes como víctima, Ujú. porque nadie, absolutamente nadie es víctima de nadie. de nadie. Porque tú tienes el poder de, al reconocer lo que sucede, tú tienes el poder de hacer tu decreto de soberanía, que Ujú. les recomendamos que a todos que lo usen. Solamente googleen decreto de soberanía y les van a salir un montón de posibilidades. Escojan alguna y háganlo. Háganlo parándose en posición de poder y hablándolo en voz alta y con fuerza, ¿no? O sea, de orden, y te me largas de aquí y no regresas y no te quiero y vete, ¿no? De mi vida. Eh, y también está recomendaciones que hemos estado recibiendo que son lógicas. Las hemos recibido porque estábamos muy dormidos y muy de baja frecuencia y por eso han tenido que venir a dárnoslas, ¿no? Para Pero es guiarnos. lógico, es sentido común, ¿no? Como el agradecimiento, el estar en un estado de paz, de armonía, de amor, de juego, de diversión, de alegría, ¿no? Esos estados son los que permiten que tú tengas tu poder de
yo puedo, yo tengo, yo sé y yo creo. Creo de crear, ¿no? Exacto. Y bueno, no sé si podamos platicar un poquito acerca de diferentes estrategias que hayamos usado nosotros para que poderlas compartir, ¿no? Estrategias para mantenernos en esos estados, estrategias para protección, estrategias para dormir, estrategias para todo esto, porque el dormir está siendo importantísimo, porque como bajas tu defensa, ¿no? Es súper importante hacer como todo un ritual para dormir, ¿no? Entonces, no sé. Adi, ¿quieres compartirnos algo? Pues bueno, yo la estrategia que siempre uso es la meditación, ¿no? La meditación es algo que me mantiene a mí en paz, que me permite dormir. Yo siempre he sido una persona que pongo la oreja en la almohada y es off, o sea, es el botón de off. Entonces yo creo que mantenernos en ese estado de calma y de tranquilidad y de optimismo, no sé si de paz, ¿no? De ser pleno, nos permite como tener ese descanso y bueno, de varias técnicas, por ejemplo, últimamente las que he estado usando son mucho la meditación, pero también uso algunos números, la numerología, por ejemplo, ahorita todas las enseñanzas de Grigori Grabovoi, utilizo mucho las secuencias numéricas y los pilotajes de él, entonces tengo, por ejemplo, en post-its en mi, pues en donde duermo, ya sea en mi almohada o en la cabecera, en el agua. Tengo algunas secuencias numéricas de, por ejemplo, si hay alguna cosa que yo sienta en donde no hay equilibrio en mí, no sé, por ejemplo, hace tiempo estuve con los riñones, ¿no? Que yo decía, es que me estoy hinchando, algo me está sucediendo. Entonces empecé a tomar agua, digo, sí hacer la parte de la nutrición también, por ejemplo, pues comer menos sal, comer más sano, moverme más, que me di cuenta que estaba muy estática, que estaba mucho tiempo enfrente de la computadora, tomar más agua, como hacer lo mío, ¿no? También, o sea, hacerme cargo de mi cuerpo en la parte física y en la parte de nutrición, pero también en la parte de, por ejemplo, poner secuencias numéricas en el agua para que también pues estén actuando ahí energéticamente esas matemáticas, digamos, que son como, pues, energía viva, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí eso me ha funcionado mucho, las secuencias numéricas de Grabovoi. También me ha funcionado mucho, por ejemplo, todos los procesos verbales de Access, en donde aprendes tú, inclusive hay una clase que se llama Hablando con Entidades, que todavía no tomo, pero ahí voy. Entonces, en donde aprendes como a reconocer esta parte, ¿no? De cómo usar tu libre albedrío y usar diferentes herramientas para, pues para mantener como a raya las cosas que no quieres, ¿no? Digamos. Y pues finalmente también, por ejemplo, Theta Healing a mí me ha servido mucho como para limpiar aquí, para hacer como una meditación y como quitar toda esa energía que siento que no va conmigo. Pues he utilizado básicamente esas técnicas o esas herramientas. Reiki, que mantiene el equilibrio. El Reiki, bueno, tengo muchos años con Reiki y es el usado más que nada como en mí, ¿no? O sea, también un poco en la casa y eso, pero más en mí y en mis hijas, por ejemplo, en mis mascotas. Ahí he utilizado más el Reiki, ¿no? Por ejemplo, Theta Healing más en como espacios, Access más en la parte verbal como para lidiar con la energía y también como para hacer procesos para mí, ¿no? Entonces yo creo que toda esa parte de, por ejemplo, las barras de Access tiene una parte donde inicia con la barra de implantes, ¿no? Donde te quita como todos esos puntos de vista que pues, igual te has comprado de ir recogiendo, ¿no? Lo que no es tuyo. Entonces, yo creo que mientras más herramientas vas experimentando, vas viendo como qué se adapta a ti y qué no se adapta a ti o como que qué te funciona y qué no te funciona, ¿no?
Yo creo que a todos nos funcionan cosas diferentes tal vez, y hay muchos caminos como hacia el mismo lugar, ¿no? Pero yo creo que todas enaltecen esa parte del libre albedrío y de la toma de conciencia, ¿no? Básicamente esas dos cosas. Y el que esté en nuestras manos hacer algo al respecto. Entonces, pues ir experimentando con todas y ver cuál va quedando más pues, con nuestra vibración, con nuestra etapa que estamos viviendo, nuestro proceso de conciencia, y cuál nos va ayudando a ese despertar, a esa toma de conciencia, y nos va funcionando para caminar mejor en toda esta parte y sobre todo en esta transición, ¿no? Ujú, Entonces, pues ir probando, ¿no? ujú. Claro. Luz. Yo digo, coincido totalmente con Adi, porque lo principal es como que tomar conciencia, ¿no? Estar en el presente y observar qué es lo que me está pasando a mí y en mi casa. Y bueno, obviamente eh, creo que hay varias cosas que nos ayudan, elementos que nos ayudan a recordar en todo momento el estar en conciencia. Por ejemplo, yo puse al inicio incluso de esta cuarentena que todavía seguimos, eh, puse en todos los espacios de mi casa un letrerito que dice, declaro este espacio sagrado. Porque yo dije, bueno, me tengo que estar recordando, que son como recordatorios al final, ¿no? Me tengo que estar recordando que este es un espacio sagrado y que aquí nadie entra, nadie, ¿no? Que yo no lo permita. Entonces, mis papelitos están en todas las recámaras, en la sala, en la cocina, en todos lados. También tengo dos que tres imágenes de la geometría sagrada, que también me recuerdan esta parte. Procuro siempre estar bendiciendo a mí, así como la gratitud. Me parece que el bendecir, que es el bien decir de cualquier circunstancia que se presenta, intento en la medida de mi conciencia, porque a veces obviamente estás metido en cosas y ni te acuerdas. Entonces yo por eso a veces hago muchos recaditos para recordarme. Yo hago, bueno, en la noche trato de no dormir a oscuras totalmente, de siempre tener algo de luz, y no dormir así totalmente a oscuras. Um, yo aprendí con Yvonne muchas otras herramientas que a lo mejor sería un poquito complicado explicarlas aquí, pero que fundamentalmente son como también en esta parte de conciencia, arraigarte a la tierra, saber que estás conectada a la tierra y, y hacer siempre algún ejercicio de conexión, el que quieras. Inclusive puedes poner música de tambores y empiezas a vibrar y te conecta a la tierra y sabes que estás protegida ahí, estás conectada con la madre tierra. Y bueno, también alguna forma de sentir que yo con mi propia luz, digamos, puedo hacer algo que, no sé, una burbuja, un huevo, algo que sabes que te está protegiendo, ¿no? Con esta conciencia de la energía que además emanamos y que recibimos. Entonces, como ponerte un escudo de la manera que tú quieras, para no recibir estas energías y para que no se quieran alimentar de mi energía, ¿no? Porque al final es eso, se alimentan de tu energía negativa y bueno, pues hay que proteger esa parte. Que por ahí me recordé que alguien decía que están dando patadas de ahogados porque como la gente ya en la actualidad no piensa tanto en guerras, no, sí hay todavía toda esta parte de violencia, pero se ha bajado mucho. Entonces,
estos entes se alimentaban justamente y por eso generaban todo eso, se alimentaban de nuestra energía y ya ahora que ha bajado, pues entonces como que andan ahí buscándole la manera de picarnos para alimentarse porque tienen hambre. Estaban acostumbrados a los manjares y se los estamos quitando, pues entonces atacan más fuerte, ¿no? Y pues bueno, hago un poco de más cosas, pero básicamente esas me parece que son las más sencillas y que bueno, yo sugiero que pongas letreros en tu casa para recordarte, para decirle a tu cabeza, mira, acuérdate, ¿no? Acuérdate. Y ya con el simple hecho de pasar por el refrigerador y leerlo, pues ya te despierta un poquito. Inclusive la palabra es muy poderosa, la palabra escrita es poderosa, emite una vibración. Entonces esos letreritos, aunque nadie los lea, están ahí generando una vibración elevada, Es ¿no? como las banderitas estas budistas que las ponen para que el aire las vuele y suelte la vibración. Ah, Entonces la mira. información, exactamente, son para eso. Ujú. Okay. Exactamente. Pues Tú, sí. Adriana, ¿qué nos recomiendas? Bueno, yo en especial lo que hago, empezando por uno, ¿no? Pues se vuelve uno impecable, más, Mm, o sea, procuras que tu mirada hacia el otro sea más amorosa, ¿no? Empiezas a sentirte también, cuando sientes eso, empiezas a observarte, no sé, todas las que trabajamos nos observamos y en el momento que empezamos a sentirnos extraños, sintiendo algo de algún sentimiento, alguna situación, pues inmediatamente la observas y la analizas y empiezas a trabajarlo y observarlo rápido para moverlo rápido, ¿no? Eso es no dejarlo ahí estancado, eso es primordial, ¿no? Tener una buena disposición con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones, tener una buena entrada con la gente, contigo, o sea, hacia lo que estás haciendo, creo que eso genera una actitud y genera pues una sincronía, empieza a armonizarse de lleno todo, ¿no? Pero bueno, hay formas, por ejemplo, yo siempre he tenido ruda en mi casa y Ronald Reilly, un gran chamán argentino, decía que la ruda hay que tenerla, evidentemente, es una planta muy energética, muy fuerte, es de una vibración altísima y es de limpieza, de purificación, de barrer. Entonces, simplemente la misma es astringente, en sí misma es astringente, sus propiedades es de ser astringente. Entonces, la licúo con agua normal, la cuelo y se echa en la cubeta para trapear. Después de barrer, se limpia, se puede esparcir, puede ser una limpieza en tu casa como aspersor y demás, y eso pues limpia muchísimo. También pues estar en medio de vegetación, de animalitos, de todo esto natural que hace que te recuerde que estás aquí y ahora, ¿no? Todo el escuchar al pajarito, el que está con tus perros, el oler una planta, el ver la frescura de ellas, el ver los árboles sostenidos. Mi casa tiene estaba ahorita pensando, pues tiene en sus polos tiene árboles, y entonces son árboles muy, muy, muy fuertes que hacen un trabajo maravilloso. O sea, no estar lejos de la naturaleza, no estar lejos de donde nacimos, no estar lejos de Gaia, porque Gaia te sostiene y te hace su vibración, te la da todo el tiempo. Esa es otra. También, obviamente, trabajar contigo, no prender la televisión si no tienes algo que te vaya a dejar. No hablar con gente que si no tienen algo que dejarte, o sea, no necesitas de eso. Puedes apoyar, puedes asistir como lo hacemos, ¿no? Pero no sostener ideas que no van contigo.
porque cuando empiezas a tener esta actitud, empiezas a entender las cosas de otra forma. Entonces, sostenerte en esta vibración es mantenerte congruente, mantenerte compasiva también, pero mantenerte en centro, mantenerte en armonía, mantenerte sembrada, como decía Luz, o sea, la luz es importantísima, la luz prendida en tu casa, la luz en las velas, la luz en la vela es lo más cercano a la luz de donde provenimos. Entonces, ver la luz es como recordar tu llama, ¿no? En la meditación es indispensable. Yo hago meditación con la One Academy y la One's University desde hace como más de 10 años ya, yo creo, y el Diksha que se me dio la oportunidad de tenerla en el Awakening, y he recibido también iniciaciones con diferentes otros Dikshas, pues es una maravilla porque el ejercicio de electromagnético que hay desde, obviamente desde tu conexión, desde tu intención y tu permiso, y tus manos y el servicio que tiene la persona que lo da o tú que lo estás dando o lo estás implantando, pues hace un cambio hasta neuronal, bueno, es neuronal, es totalmente físico, pero acaba impactando a tu entendimiento, y eso a mí me ha servido desde hace mucho tiempo, ha ido cambiando. Y como dice Adi también, o sea, todas estas técnicas que son luminosas, todas estas técnicas que se nos han dado la facilitación y hemos podido entrar en esto, son sostenidas por la luz. Entonces, el estar ayudando a personas, estar sanando a personas, estar asistiendo a personas, viene la información a través de ti nada más, pero inmediatamente te purifican a ti, te sanan a ti y trabaja. Y uno no deja de trabajar. Por eso no hay que tener miedo, solo hay que encontrar el punto donde tienes que empezar a trabajar nuevamente, 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 porque siempre estás trabajando, porque tienes estas herramientas que te hacen percibir, que te hacen sentir, que te hacen interpretar, te hacen recordar. Entonces, tienes que te brota algo de tu historia, de algo o hasta de tus vidas pasadas, como bien lo decías, para esto está esto, porque vienen de un recorrido tu alma antiquísimo, porque solo está divirtiéndose o trabajando para hacer un recorrido, solo son ejercicios, como los problemas de la maestra de matemáticas, que a mí en lo personal me cayó muy bien, pero sé que ha sido el coco de mucha gente, ¿no? Cuando resuelves te sientes feliz, ¿no? Entonces ese es exactamente el flujo que debemos de darle a todas las cosas. Y la otra es que participar con tu sociedad. Yo en lo personal siento, y como todas ustedes, siento que brotó una idea de mí hace 2 años y se logró manifestar, porque es una idea auspiciada por una mano, porque tenía que salir y surgir, porque esperaban esto. Entonces, cuando tú estás dando servicio, viene más iluminación, vienen ideas, vienen gente, o sea, es impresionante. Por ejemplo, hoy me habló una Cata, no sé si la conociste tú, Ivonne, amiga de Rocío. Ah, sí. Ella trabaja con los espacios y los ordena, y trabaja esta forma zen de tener todo en orden y consciente, ¿no? Y me escribió y me dijo, Adri, no Adri, me dijo, oye, escuché tu programa y el de otra persona, no me dijo de cuál, me encantaron y quiero salir en el programa explicando lo que yo hago. O sea, wow, ya te buscan. Entonces estamos dando saltos cuánticos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la luz, cuando entra, entiendes. Y ese es el chiste, lograr expandir esta luz, lograr expandir esta información, que bendito Dios, ¿por qué me tocó a mí? Pues no lo sé, porque todavía no rasco así en los registros estos, pero
pero ¿por qué pude hacerlo desde donde lo hago, eh? Porque tengo infinidad de fallas y siento de repente que se me atora algo en el estómago y de repente, y todo el tiempo, y mi temperamento leonino, bueno, no me deja estar en paz, pero lo que sí sé y lo que sí tengo claridad es que cuando uno trabaja a favor de esto, pues empieza a limpiar solito, empieza a fluir solito, empieza a ver, y con solo el entendimiento, con la conciencia es entender, la iluminación es porque se te prendió el foco y permitiste que entrara la luz a decirte, apaga la televisión, no veas, no comas eso. ¿Por qué te comes un ser vivo que lo matan de determinada forma? ¿Por qué no te pones a investigar qué está sucediendo con tanto niño perdido? Que sabes que a cada ratito hay alertas. ¿Por qué no cuestionas? ¿Por qué no aparecen las niñas de alerta ámbar? ¿Por qué si hay una ONU hay guerras? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no empiezas a cuestionarte? ¿Por qué no haces caso? Que seguro te están llamando y te están diciendo, esto que ves no es normal. Entonces, si estás entendiendo y estás buscando, seguro estás sostenido y estás protegido. Y esa sensación empieza a sentirse en tu cuerpo, empieza a sentirse en tu alma, empieza a vibrar de una forma, empieza a darte una información y empieza a seguir con la otra, con lo otro, con lo otro. Y y no hay regreso. Es maravilloso porque no vuelves a estar en esa situación jamás de inconsciencia. Y empiezas a aprender y obviamente empiezan las revolcadas sabrosas, ¿no? Empiezan las revolcadas sabrosas, pero ya sabes que sales desplumado, pero se te crecen de nuevo las plumitas, ¿no? O sea, estamos, creo, nosotras que ya tenemos cierta edad y estamos con cierto trabajo y demás, creo que, y siendo de la generación que somos, que es muy similar y que es la misma, creo que es dar el paso para los que vienen. O sea, nosotros apenas estamos haciendo algo porque estamos permitiendo hacer lo que quieren que hagamos, ¿no? Estamos permitiendo ser el canal. Hay que ser el canal. Hay que ser. Hay que Y, ser el canal. y bueno, por eso me recuerdas la idea de que personas como nosotros estamos muy felices de que esté sucediendo lo que está sucediendo, ¿no? Hoy. ¿Cómo? Si está terrible, qué horror, qué año tan espantoso. No, es el mejor año de nuestras vidas, es el mejor año de nuestras vidas, Así lo siento. porque estamos transitando ya hacia la luz, sí o sí, ¿no? Claro que hay que transitar este pedazo que está complejo, pero la idea es esto, ¿no? Poderles ofrecer ciertas cosas que nosotros hemos hecho, que nos han puesto en un lugar de luz maravilloso, en donde nuestras vidas, por lo menos yo les puedo decir que mi vida se ha transformado 180 grados y ha sido maravilloso. Me he liberado de un montón de cosas muy rudas por las que tuve que atravesar cuando era niña y ahora simplemente te puedo decir que soy feliz, ¿no? Así, en términos generales, soy feliz. Y entonces, bueno, mis recomendaciones son pues las mismas que todas ellas, ¿no? Y le sumo los cuarzos, cuarzos, pónganlos por todos lados, consíganse muchos cuarzos, hay muchísimos, muchísimos. Ahí está. Yo también por acá tengo mis cuarzos. Se me ocurre, ¿no? Hay 1000 recomendaciones, se me ocurre una que te pongas, hay unos cuarzos que se llaman drusas, porque están todavía pegadas a la piedra, y entonces pongas una en cada esquina de tu casa. Ten un altar en tu casa. Ten un altar en donde estés representado tú, esté representado el fuego,
el viento, la tierra y el agua. Y haz esta conexión con la fuente divina todo el tiempo, ¿no? ¿Meditas? Yo te digo una, te voy a interrumpir, que se me hace formidable porque yo la trabajo precioso y bueno, también la trabajo precioso, y la recomiendo ampliamente. La vibración de las flores, las plantas están en los extractos de los aceites esenciales y ellos están aquí para poder liberar todas esas emociones, todos esos bloqueos, todas esas llavecitas, estos candaditos que se necesitan. Poner aromaterapia, búsquense un libro de lo que dicen los aromas, trabajan perfecto. El péndulo, tú tienes varios, y tomas tu péndulo, te dice cuál es el aroma que necesitas en ese momento. Yo trabajo la aromaterapia bien profundo y es algo singular. Así es. Entonces, bueno, cuarzos, aromaterapia, música, luz, ya todas lo dijeron, yo lo vuelvo a reiterar porque es muy importante. Un experto en esto, un hombre que se llama Simon Parkes en Inglaterra, que es experto en extraterrestres y cosas feitas, dice, no duermas a oscuras, no duermas a oscuras, y menos ahorita porque estos seres están a todo lo que dan, ¿no? Están totalmente vueltos locos y alebrestados. Entonces, duerme con luz, pon abajo de tu cama algo de fierro forjado, no me preguntes por qué, pero pon abajo de tu cama algo de fierro forjado, y cuando te vayas a dormir, concéntrate en tu corazón, en un corazón con recuerdos muy lindos, muy agradables, muy amorosos, y desde esa energía con tus manos haces así y solicitas que se forme una caja de Faraday. Una caja de Faraday, la googleas para que la veas cómo es, pero básicamente es una protección electromagnética que va a estar alrededor de ti y no va a permitir que ninguna entidad de ningún tipo pueda accesar tu campo electromagnético mientras duermes. La nutrición es un elemento básico y por eso es que en los últimos años ha habido un boom nutricional. ¿Okay? La nutrición es básica en todos sentidos. ¿De qué te alimentas? Por la boca, por la nariz, por los oídos, por los ojos y por tu piel. Tus 5 sentidos reciben alimento todo el tiempo. Entonces, 24/7, estate atenta de los estímulos que estás dejando entrar a tu vida. ¿Okay? No permitas que entren a tus oídos sonidos discordantes. Me da mucha pena, pero toda esa música que nos gustaba antes, ya no la puedes escuchar porque te baja la vibración. Toda esa música de nuestro queridísimo José José, yo sé que es hermosísima y maravillosa. No. Ya no, porque la letra, al escucharla, te vas hacia ese amor perdido, hacia esa tragedia, hacia ese nivel, te baja la energía, ¿no? O sea, pon atención a la letra de la música. Luego también hay un asunto con la vibración, porque en algún momento dado a la base de la música le bajaron la vibración y es una vibración no armónica. La vibración armónica es la que está en base 432 Hz. 32. Búscala, ya hay mucho en internet de música en 432 Hz, para que oigas esa música y no la otra.
Por supuesto, estamos inundados, gracias a Dios, de miles de mantras, miles de grupos musicales que ya están en la nueva era, como Mirabai Seiba y eh, ahorita no me acuerdo de otros, pero que ya sacaron música que sí te alimenta. Lo que comes. Yo sé que hay 1000 nutriólogos, yo sé que hay 1000 posibilidades. Tú tienes la razón, Claro. solo tú y nadie más, ¿no? Entonces, comemos mucho más de lo que necesitamos, no necesitamos tanta comida. Esta onda de las 5 comidas al día tiene su parte un poco oscura porque lo que hace es que te pone toda tu atención en la comida y no te da chance de dedicarte a otras cosas porque estás solo atenta a lo que tienes que comer, en cuánto lo tienes que comer, cuántos gramos, cuántos no sé qué, cuántos no sé cuánto, y te distrae de tu misión de vida. Comemos demasiado, demasiado, ¿no? Entonces, empieza a conectarte con tu cuerpo y a preguntarle a tu cuerpo si realmente necesita comer eso que está ahí, ¿no? Lo mismo, igual puedes usar el péndulo Y el ayuno, o la kinestesia. El ayuno es muy bueno para conectar, formidable, ¿no? formidable, Para formidable, mantenerte, ¿no? conectado. La carne, miren, más allá de que venga de animales en condiciones no muy buenas, le están poniendo a la carne cosas horribles de las que no me cuesta trabajo hablar de ello, ¿no? Carne, o sea, somos caníbales, básicamente, sin saberlo, porque nos meten trozos de carne humana en toda la carne que venden. Entonces, eso, imagínate lo que hace a tu vibración, ¿no? La baja absolutamente todo. No permitas que te hagan eso, por favor. La televisión, bueno, ya lo dijeron todos ustedes, ¿no? Si acaso vas a ver una película, que bueno, pues también de vez en cuando hay que distraerse un poco. Si vas a ver una película, pon igual tu caja de Faraday. Constrúyela y ponla para que el impacto de lo que está sucediendo en la pantalla no te llegue directo, sino que pase, ¿no? Y tú puedas tener chance de libre albedrío de saber qué sí dejas entrar y qué no. Porque a pesar de que hay series en Netflix muy buenas, a todas le meten esta vibración de miedo y de oscuridad y de conflicto. Entonces, ponte tus protecciones, pónselas a toda tu familia, no permitas que te llegue directo, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver con la nutrición. Exacto. Y finalmente, las emociones. Somos seres emocionales, vivimos un cúmulo de emociones todo el tiempo, vamos y venimos en emociones. No dejes que una emoción se te quede mucho tiempo. Mírala, ¿no? Si te enojaste, bueno, está bien, somos seres humanos y a eso venimos, a vivir las emociones. Si estás angustiado, si estás ansioso, si estás con resentimiento, con culpa, con miedo, sí, date cuenta, ¿no? O sea, no es que yo te diga, no tengas esas emociones, sí, imposible, pero date cuenta que la tienes, date cuenta que estás en ese estado emocional y busca estrategias para inmediatamente modificar ese estado emocional e irte a uno diferente, ¿no? Y el otro día les compartía una estrategia que a mí me parece muy buena, que es que cuando te caches con pensamientos obsesivos en la mente, porque los pensamientos obsesivos generan emociones. Entonces, cuando tú te caches con una emoción, con un pensamiento repetitivo en tu cabeza que te está bajando, inmediatamente transfórmalo por
yo me amo, yo me amo, yo me amo, yo me amo, yo me amo. Pensamiento obsesivo de yo me amo, 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 yo me amo. Y todo el tiempo, ¿no? Y cuando regreses a, qué barbaridad, mi vida es horrible, este trabajo, ya me quiero ir, no soporto, me cae regordo, ¿no? Inmediatamente transfórmalo a yo me amo, yo me amo, yo me amo, yo me amo. Y una pregunta que también está ahí para que la uses en todo momento es, si yo me amara profundamente, ¿estaría experimentando esta situación? Si yo me amara profundamente, estaría viendo este programa. Si yo me amara profundamente, estaría comiendo ese alimento. Si yo me amara profundamente, estaría escuchando esa música. Creo que eso sería fundamental. ¿Y qué va a generar que hagas, no todo, pero algunas de las cosas que aquí te dijimos, va a generar que el planeta empiece a sanar más rápido y pronto pasemos este gran bache por el que a fuerzas tenemos que pasar. Pero mientras mejor estés tú, mejor va a estar el planeta, porque el planeta es solo un reflejo de ti, ¿no? Dice el curso de milagros que solo existo yo y que todo esto es mi reflejo. Y es un sueño. Es un sueño que es mío, nada más, ¿no? Todos los demás son solo actores en mi historia. Entonces, el curso de milagros te invita a generar un sueño feliz. ¿Mm? Y a cambiar tu percepción de todo lo que está pasando. Así es. Entonces, bueno, esas son mis recomendaciones. No sé si quieran agregar algo más. Está completo. Sí. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Adi, por aceptar la invitación a participar aquí en el Sagrado Femenino. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias, Adriana. Nos encanta tener variedad para que así cada quien tome lo que mejor le va. Y pues nos estamos mirando en otro video. Muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias. Mil gracias por la invitación. Gracias.